Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar nuestra video aula número 33 en la que estudiaremos la estabilización de semigrupos. Vamos a comenzar con una comparación entre los operadores en dimensión finita e infinita. Posteriormente vamos a establecer el teorema de Proust y finalizaremos dando un ejemplo de aplicación del teorema de Proust para las vigas con disipación friccional. Vamos a hacer un croquis de todos los puntos y de todos los conceptos que vamos a tratar en este video. Comenzamos con la teoría de semigrupos. Es evidente que debemos de tener en cuenta todo lo que ya sabemos sobre esta. Posteriormente vamos a ver los criterios, un nuevo criterio de estabilidad. Este nuevo criterio de estabilidad es debido al teorema de Proust. A diferencia de los otros métodos que nosotros desarrollamos, esta es una condición necesaria y suficiente. El método de energía que vimos anteriormente es apenas una condición suficiente. Para el teorema de Proust vamos a necesitar tres hipótesis. La primera es de que el semigrupo sea un semigrupo de contracciones, o sea, que su norma uniforme sea menor o igual a 1 para todo valor de t. La segunda hipótesis que vamos a utilizar es que el eje imaginario está incluido en el resolvente del operador A, del generador infinitesimal del semigrupo. O sea, esta condición es también llamada de estabilidad fuerte del semigrupo. Y finalmente, la limitación del operador resolvente sobre todo el eje imaginario. Esas son las tres hipótesis que nosotros teoremos en el teorema de Proust, y la conclusión es de que el decaimiento exponencial es el decaimiento exponencial del semigrupo generado por A de la expresión de la norma uniforme, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver entonces este croquis. Comenzamos nuevamente con la teoría de semigrupos y estamos analizando un criterio de estabilidad que es dado por el teorema de Proust. El teorema de Proust tiene tres hipótesis. Trata sobre semigrupos contractivos. Necesitamos de que el eje imaginario esté metido dentro del resolvente del generador infinitesimal y que el resolvente sea uniformemente limitado en todo el eje imaginario. Si nosotros tenemos estas tres condiciones, automáticamente concluimos la estabilidad exponencial del semigrupo. Vamos a comenzar hablando un poco de esto en dimensión finita. Fíjese, en el caso unidimensional, por ejemplo, que es lo más simple de los ejemplos de semigrupos, es una ecuación diferencial de primera orden, la solución está dada por y0, el dato inicial, multiplicado por el exponencial. Y allí encontramos de que esto va a decaer exponencialmente solamente si A es negativo. Si A es positivo, esto crece y explota en el tiempo infinito. Muy bien, en caso de tres dimensiones, por ejemplo, tenemos un operador, ya un sistema dinámico, dada por estos sistemas de ecuaciones, que lo podemos reducir en su forma matricial, haciendo A, por ejemplo, igual a la matriz de los coeficientes, Y, el vector Y1, Y2, Y3, y el dato inicial Y0, dada por esas tres componentes. En realidad nosotros vamos a considerar esto un sistema n por n. Observe que en este caso la ecuación diferencial se escribe exactamente como en el caso unidimensional, apenas teniendo en consideración la notación vectorial y matricial que estamos empleando. Muy bien, esta ecuación se resuelve mediante un procedimiento del álgebra lineal, que es la diagonalización de la matriz A. Entonces, esto significa de que existe una matriz B de tal manera de que se verifica esta identidad. O sea, B a la menos 1 por la matriz A por la matriz B es igual a una matriz diagonal, donde B es dada por esta matriz que ya la vemos ahí, y la igualdad se verifica en términos de la notación que estamos usando, la notación matricial, B a la menos 1 por A y B igual a D, donde D es esta
matriz diagonal que vemos ahí. Es la matriz de 1, de 2, de n. Son los elementos de la diagonal. Y observemos de que si B diagonaliza a la matriz A, entonces también va a diagonalizar a su exponencial. Y esto es inmediato, que nosotros los hemos visto en otras partes, que si B diagonaliza a A, entonces B va a diagonalizar a la matriz exponencial. Muy bien, entonces ahora ya tenemos esta expresión que nos permite encontrar la expresión para el semigrupo, o sea, para el exponente de AT. Y entonces el exponente lo vemos el semigrupo dada de forma explícita como este producto b por el exponencial de dt, b a la menos 1. Observemos que el exponencial de dt es prácticamente el exponencial de cada una de las entradas de la matriz diagonal. Y el decaimiento, por tanto, dependerá de la matriz D, o sea, dependerá de los autovalores, porque esos elementos son los autovalores de la matriz A, o sea, de los elementos del espectro de A. Entonces, reescribiendo nuevamente, el semigrupo se obtiene como siendo igual a B multiplicado por la matriz diagonal multiplicado por b a la menos 1. Observemos de que la dependencia en t solamente se da en la matriz diagonal. Por tanto, el decaimiento va a suceder solamente si cada uno de los elementos de 1, de 2, de n tienen parte real negativa. Observe que la solución del sistema decaerá exponencialmente, por tanto, solamente si la parte real de los elementos de la diagonal son negativos para todo elemento n. Así tenemos entonces un teorema. Podemos establecer con este teorema la caracterización de la estabilidad exponencial en dimensión finita. La solución de esta ecuación de primera orden, de este problema de valor inicial, decae exponencialmente solamente si la parte real de todos los elementos del espectro es negativo, donde por sigma de A estamos notando el espectro de A, que es formado por todos los autovalores de A. Observemos una propiedad importante. Si tenemos de que la parte real del espectro es siempre negativa, esto no implica que la matriz sea definida negativa. Para que una matriz sea definida negativa es necesario que sus autovalores sean negativos. Muy bien, entonces volviendo a la expresión que teníamos a través de este proceso de diagonalización del exponencial de AT, nosotros vemos de que la tasa de decaimiento será el máximo de la parte real del espectro de A. O sea, esa tasa, y si nosotros hacemos igual a menos gamma igual al máximo de la parte real del conjunto sigma de A, desde i igual 1 hasta n, entonces vamos a tener de que la norma del exponente va a ser menor o igual que una constante exponencial de menos gamma t. Esa constante viene por causa de las estimaciones de la norma de b y la norma de la inversa de b. O sea, este gamma que está aquí viene a representar la parte real que está más cerca del eje imaginario. Nosotros, por ejemplo, colocamos esto, lo vemos aquí, este es un sistema de autovalores que está dada de esta forma, o sea, todos los autovalores son números reales y el máximo de la parte real está dado por gamma, son números reales. Sin embargo, también podemos encontrar valores complejos, o sea, estos valores, por ejemplo, todos ellos en una línea vertical, son n valores o n más 1 valores complejos, en donde todos ellos tienen la misma parte real que es igual a menos gamma. Entonces aquí la tasa de decaimiento va a ser exactamente este valor, que es la cota superior del espectro de A. Esto es llamado también
de eh, la cuota superior del espectro, ¿no? Muy bien, en dimensión infinita la situación es diferente porque tenemos infinitos autovalores. Y la condición de que el máximo de la parte real del espectro de AC negativa ya no es suficiente para garantizar el decaimiento exponencial. Los autovalores pueden aproximarse asintóticamente al eje imaginario. O sea, esto puede suceder lo siguiente, fíjense, nosotros teníamos una cosa que nos implica el decaimiento exponencial para dimensión finita, pero en dimensión infinita nosotros podemos tener de que todos los autovalores, ellos se van a ir aproximando cada vez más para el eje imaginario. Y entonces la tasa gamma se aproxima de cero y por tanto la estimación que nosotros habíamos tenido para el semigrupo en la norma uniforme pasa a ser menor o igual que una constante, ya no dando ninguna información sobre el posible decaimiento. O sea, en conclusión, cuando la parte real solamente colocamos una condición, o sea, que el máximo de la parte real del espectro de A sea negativo, puede suceder esta aproximación de los autovalores al eje imaginario y perdemos la tasa de decaimiento. Por tanto, en dimensión infinita es necesario introducir una condición extra que garantice que los autovalores están alejados del eje imaginario de tal manera de que el supremo de la parte real de los elementos del espectro esté relativamente lejos del eje imaginario. Entonces aquí, por ejemplo, tratamos esta línea en azul nos da el valor de gamma, que es el máximo valor en donde están todos los autovalores y ella nos va a definir la tasa exponencial. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el operador A verifica esta propiedad de, eh, de autovalores, entonces podemos garantizar de que el correspondiente semigrupo es exponencialmente estable y la tasa es menos gamma t, o sea, el exponencial está limitado por menos gamma t. Una forma de garantizar esta propiedad es que los autovalores no se acerquen al eje imaginario. Ahora, observemos lo siguiente. Si lambda es un elemento del resolvente de A, vamos a tener evidentemente, por la definición de resolvente, de que existe la inversa y esta inversa es limitada. Pero, ¿qué sucede cuando este lambda en elemento del resolvente se aproxima a algún elemento del espectro? Entonces, en este caso, el resolvente, que son valores que están dentro del espectro, se aproxima a mu, que es un elemento de gamma, y por tanto, la norma de este operador debe de irse para más infinito. Porque si fuese al contrario, si percibiese limitada, entonces ese mu al cual estaría convergiendo este lambda, obligatoriamente debería de ser parte del resolvente y no del espectro. Entonces la caracterización es de que si yo tengo un elemento que se aproxima al espectro, la norma va a ir para el más infinito. Por lo tanto, para garantizar que los autovalores estén alejados del eje imaginario, debemos de tener que todo el eje imaginario debe de estar uniformemente limitado, ¿no? Y esta condición nos garantiza de que todos los autovalores están alejados del eje imaginario. Porque si estuvieran cerca, entonces la norma podría crecer, crecer, crecer hasta hacerse infinito. Estas son las ideas básicas del teorema de Proust. Observe, tenemos una condición extra. La condición extra es de que todo el eje imaginario debe de estar metido dentro del resolvente del operador A. Y los autovalores deben de tener todos ellos parte real negativa. O sea, el eje imaginario debe de estar metido en el resolvente y la otra condición es de que el operador resolvente esté uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario.
Entonces vamos ahora a establecer el teorema de estabilidad exponencial, y este teorema es debido a Jürgen Proust, que es un matemático alemán. Él infelizmente murió hace 2 años, en el 2018. Muy bien, el teorema que establece esta caracterización es la siguiente. Sea S un semigrupo de contracciones generado por A sobre un espacio de Hilbert. Este semigrupo es exponencialmente estable, o sea, vale esta desigualdad, si solamente si el eje imaginario está metido en el resolvente y el operador resolvente está uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. O sea, debemos de recordar que este resultado vale solamente para los espacios de Hilbert. Y el semigrupo debe de ser de contracciones. Si el semigrupo no fuera de contracciones, entonces las hipótesis serían un poco diferentes, pero el resultado continuaría valiendo. Muy bien, este teorema, ¿no? Probar la estabilidad exponencial, por tanto, se reduce a dos puntos importantes. El primero es garantizar de que el eje imaginario está metido en el resolvente de A. Esto es la estabilidad fuerte. Esta propiedad se llama estabilidad fuerte. Y esto significa lo siguiente, de que el eje imaginario debe de estar metido todo en el resolvente de A. O sea, si nosotros tenemos esto, el plano complejo aquí, observamos de que todo el eje imaginario debe de estar metido en el resolvente del operador. O sea, esa línea verde debe de ser un elemento del resolvente. Ahora, el teorema de Gil y Yoshida nos garantiza de que a partir de 0 para adelante todos los elementos deben de estar metidos en el resolvente. O sea, todo el semiplano complejo con parte real positiva debe de estar metido en el resolvente. Por tanto, ¿dónde deben de estar entonces los elementos del espectro? Debe de estar a la parte izquierda del eje imaginario. Muy bien. Ningún elemento del espectro, por tanto, está en el eje imaginario. Eso es lo más importante. Y el hecho de que sea uniformemente limitado sobre el eje imaginario nos implica de que esos elementos del espectro están relativamente lejos. En el caso de que el dominio del operador tenga inmersión compacta en el espacio de fase, entonces el espectro de A está formado exclusivamente por autovalores. Observe que esto no es el caso general. Si el dominio de A no tiene inmersión compacta, el espectro de A tiene más elementos que autovalores. O sea, existen otros elementos más dentro del espectro que no son autovalores. Muy bien, en este caso, en el caso de la inmersión compacta del dominio en el espacio de fase, basta probar de que no existen autovalores imaginarios para demostrar de que el eje imaginario está metido dentro del resolvente. Muy bien, para probar la otra desigualdad, para probar la limitación del resolvente, ¿qué debemos hacer? Vamos a utilizar la ecuación del resolvente, que es I lambda U menos A de U igual a F. Observe que esta ecuación es equivalente a la de tomar la transformada de Laplace a la ecuación de evolución. ¿Qué debemos hacer con esta ecuación resolvente? Debemos limitar la solución del problema, limitar la solución U en la norma del espacio de fase por el dato F. Fíjense, usando la inversa, ¿no? Si nosotros tenemos el operador resolvente, U va a ser dada por la inversa del operador resolvente, o sea, por el operador resolvente aplicado en la función F. Si nosotros lo sustituimos en la desigualdad anterior, vamos a obtener de que la norma del operador resolvente aplicado en F es menor o igual a F. Pero esto, por definición, implica de que la norma uniforme del operador resolvente está limitado. Y esto entonces es la segunda hipótesis
del teorema de Proust. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos demostrar que la solución de la ecuación resolvente está uniformemente limitada por f, que eso ya nos implica la estimación del operador resolvente en la norma uniforme. Y estos dos criterios, la estabilidad fuerte así como la estabilidad exponencial, implican la estabilidad exponencial del semigrupo. Entonces, todo nuestro trabajo aquí para demostrar la desigualdad de resolvente es estimar la solución de la ecuación resolvente por la norma de f. Muy bien, antes de probar este teorema veremos algunas aplicaciones. Vamos a estudiar particularmente la ecuación de vigas de Euler-Bernoulli. O sea, vamos a tomar datos en este espacio y mostraremos de que la solución del problema de vigas de Euler-Bernoulli con disipación friccional, ¿no?, y dados iniciales dada por esta expresión, verificando la condición de contorno de Dirichlet, decae exponencialmente para cero. Muy bien. Tenemos entonces, vamos a recordar algunos conceptos que nosotros tenemos. La energía. La energía es dada por esta identidad. Y su derivada es dada por menos la integral de 0 hasta L de beta ut al cuadrado. Observe que este es el mismo procedimiento que nosotros utilizamos para determinar el espacio de fase. Muy bien, vamos a denotar entonces por v a la derivada con relación al tiempo y vamos a denotar por U mayúscula el par U, v. Y el espacio de fase es entonces dado por el producto cartesiano de H02 con L2. Y la norma de este espacio de fase es tomada exactamente la norma de la energía, o sea, la integral de 0 a L de v al cuadrado más uxx al cuadrado. Recordemos que la ecuación de evolución ut menos a de u es dada por esta forma cuando pasamos a usar los elementos vectoriales y vamos a tomarle producto interno en h. Tomando producto interno en esta ecuación, observamos esta identidad. Observe que la primera parte UTU es exactamente igual a un medio de la derivada de la norma de U al cuadrado. Esto es, en el caso que sea complejo, por ejemplo, tenemos que tomar la parte real para que eso sea la derivada. Por tanto, la derivada de la norma de UT al cuadrado va a ser igual al real de AU, producto interno con U, y esto, por su vez, como es la derivada de la energía que la habíamos calculado anteriormente, debe de ser igual a menos la integral de 0 a L de beta V al cuadrado. Por tanto, uniendo estas dos cosas tenemos una expresión importante aquí, que la parte real del producto interno de DU es igual a menos beta U al cuadrado. Muy bien, con esta identidad, esta es nuestra condición de disipación del operador, o sea, el operador A es disipativo. Usamos este operador, usando el operador resolvente, fíjense de nuevo, tenemos esta expresión. O sea, ahora vamos a utilizar el resolvente y nos encontramos con esta expresión I lambda U menos A de U igual a F. Ahora, nuevamente le tomamos producto interno y tomando producto interno y tomamos simplemente la parte real, obtenemos de que el real menos el real del producto interno de U con A de U es igual a la parte real del producto interno de U con F. Y recordemos de que
la parte real del Producto Interno de A de U con U, como está señalado por esa saeta, es igual a menos beta al cuadrado. Por tanto, si juntamos las dos últimas relaciones, vamos a encontrar que la integral de 0 hasta L de beta por b al cuadrado es igual a la parte real de u con f, de donde obtenemos que la integral desde 0 hasta L de beta b al cuadrado es igual a la norma de f, que va a ser menor o igual, usando las desigualdades de Cauchy-Schwarz, que la norma de u por la norma de f, donde este A, recordemos que el A es el operador diferencial, esa matriz de operador diferencial, y cuando es aplicado a U sale un par ordenado, un vector columna V, U cuarta derivada con relación a X de la U, menos el beta V. Debemos entonces probar que el eje imaginario está metido en el resolvente y finalmente probar que el operador resolvente es uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Ahora fíjense, esta ecuación, esta desigualdad es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nos está limitando una parte de la energía, que nos dice que la integral de 0 hasta L de b al cuadrado está limitado por la norma de U, norma de F. Esta desigualdad, esta identidad, debemos de guardarla para utilizarla posteriormente. Muy bien, probaremos que no existen autovalores imaginarios. Esa es nuestra primera tarea. Vamos a probar de que no existen autovalores imaginarios. Y vamos a razonar por el absurdo, por contradicción. Supongamos que exista un autovector diferente de 0, de tal manera de que él sea un autovalor para el operador A. Entonces se verifica esa ecuación. O sea, observe que esta ecuación es la ecuación resolvente, en donde el segundo miembro sería f igual a 0. Entonces, aquí automáticamente tenemos de que si multiplicamos por u dentro del producto interno y tomamos la parte real, observe que la primera parte y lambda, norma de u al cuadrado, es un número imaginario puro. Tomando la parte real, nos queda de que el producto interno de u con a de u debe de ser nulo, de donde obtenemos de que la integral, ¿no?, la integral de b al cuadrado debe de ser 0. Esto es porque, recordemos, la integral de 0 a L de b, v al cuadrado, es igual a la parte real de u con f, pero estamos tomando f igual a 0. Por tanto, tenemos esta última expresión. Y eso significa de que u debe de ser idénticamente nula. O sea, la segunda componente del vector u debe de ser nula. Ahora usamos la ecuación resolvente. Recordemos que la ecuación resolvente es la que está encima en términos de las componentes. Sería y lambda, el vector u, que sería v, menos el a de u, que sería ese vector columna b, cuarta derivada de u con relación a x, menos beta b igual a 0. Y esto nos da estas dos ecuaciones, que i lambda u menos b es igual a 0, y la segunda. Pero observe, solo necesitamos la primera. En la primera ya tenemos de que b es igual a 0, y eso nos implica que u debe de ser igual a 0. Muy bien, entonces esta es la ecuación resolvente en términos de las componentes. Concluimos entonces de que u debe de ser, por este motivo, u minúscula igual a 0, y el v ya lo habíamos visto que es igual a 0, por tanto, el vector u mayúscula es idénticamente nulo. Pero esto es una contradicción a la definición de autovector de A. La debe de ser un diferente nulo. Y esta contradicción viene de suponer de que exista un autovalor imaginario. Por tanto, no existen autovalores imaginarios, y eso significa que todo el eje imaginario debe de estar contenido en el resolvente de A. Entonces, esto prueba
la primera hipótesis del teorema de Proust. Muy bien, ahora vamos para la segunda hipótesis. En la segunda hipótesis tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que limitar U en términos de la norma de F. Y para esto usamos la ecuación del resolvente. I lambda U menos A de U igual a F, donde F es ese vector columna que tenemos ahí, F y G. Muy bien, en términos de las componentes, entonces tenemos este sistema de ecuaciones, lambda U menos B igual a F y lambda B más la cuarta derivada de U más beta B igual a G. Vamos a multiplicar la segunda ecuación, ¿no?, por el conjugado de U. Así vamos a obtener inmediatamente de que I lambda V por U barra, el conjugado de U, más, después de hacer integración por partes, obtenemos que la integral de 0 a L de U XX al cuadrado, y más la integral de 0 a L de beta V U conjugado es igual a la integral de 0 a L de G multiplicado por U conjugado. Observemos que el primer término de esta ecuación va a estar, es lo mismo que menos la integral de V por I lambda U. O sea, lo que hemos hecho es introducir el número imaginario I dentro del conjugado y esto provoca que aparezca un signo menos adelante, ¿no? Porque el conjugado de I es igual a menos I. De forma análoga, consideramos este tercer término aquí, la integral de 0 a L de beta por VU, conjugado de U. Ahí obtenemos, simplemente usamos la primera ecuación del resolvente y la cambiamos. O sea, cambiamos V por I lambda U menos F, que es la primera ecuación. Y ahora estas dos cosas son identidades. Vamos a sustituir lo que está en azul por lo que está señalándose en la ecuación. Y entonces obtenemos esta nueva ecuación en donde la única cosa que hemos hecho era sustituir los valores indicados en azul. Ahora vamos a trabajar nuevamente con estos términos usando nuevamente la primera ecuación del sistema resolvente. Este primer término se mayora por menos la integral de 0 a L de B al cuadrado, que es simplemente sustituir, menos la integral de 0 a L de B por F. Y este último término, que está ahí, el tercer término del primer miembro, se mayora simplemente por beta y lambda integral de U al cuadrado. Observe que esta primera integral es un número imaginario puro. ¿Por qué? Porque la norma de U al cuadrado es un número real. Multiplicado por un número imaginario es un imaginario puro. Y nos queda menos beta integral de 0 a L de F por U conjugado. Muy bien. Utilizamos entonces, sustituimos estos valores en la ecuación y obtenemos esta nueva ecuación en donde es simplemente sustituir punto a punto aquellas cosas que hemos calculado usando la primera ecuación del sistema resolvente. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo miembro, todos los términos que tengan el dato F o G. Si nosotros pasamos para el primer dato, observen, todo lo que queda en U y en B cuadrático están en el primer miembro y lo que lleva F o G están en el segundo miembro. Ahora vamos a hacer algunas observaciones. Primera cosa es de que este término es un número imaginario puro. Si nosotros tomamos solamente la parte real, esta parte real va a ser 0. O sea, si tomamos la parte real de la ecuación, esa se nos anula. Y el segundo miembro, observen, toda suma de esos tres componentes se puede mayorar. Fíjense, en el primer término tenemos la norma el producto de F por U. Esto se mayora por la norma de F mayúscula multiplicado por la norma de U mayúscula. ¿Correcto? El segundo término también es G por U conjugado.
Entonces se mayora por la norma de F mayúscula y de G mayúscula y análogamente el tercer término. Por tanto, todo esto sale menor o igual que la norma de U por la norma de G. Entonces vamos a utilizar estas desigualdades para obtener la siguiente relación. O sea, pasamos el menos integral de 0 a L de B al cuadrado para el segundo miembro y encontramos de que la integral de 0 a L de UXX al cuadrado es menor o igual que la integral de 0 a L de B al cuadrado más una constante norma de U, norma de F. Recordemos, ¿se acuerdan ese cuadrado colorido que nosotros habíamos señalado? Nos indicaba de que la integral de beta de b al cuadrado está limitada por la norma de U, norma de la f. Entonces, sustituimos esta limitación y obtenemos de que la integral de 0 a L de UXX al cuadrado es simplemente menor o igual que una constante C. Observe que la constante C que estamos trabajando aquí no es necesariamente la misma. Por convención hemos usado que la constante C en diferentes lugares puede ser diferentes valores. Muy bien, entonces, en resumen, juntando las dos desigualdades, aquella desigualdad colorida que habíamos señalado algunos slides atrás, con esta última que está aquí, encontramos que la integral de 0 a L de b al cuadrado más UXX al cuadrado es menor o igual que una constante, norma de U, norma de F. Muy bien, entonces, de la definición de norma, recordemos cuál era la norma. La norma de la U era menor o igual que esta cosa que está aquí, que la norma de b al cuadrado más UXX al cuadrado, que la tenemos limitada. Por tanto, si nosotros vemos los dos extremos, el cuadrado se corta con la norma de U y obtenemos ya esta desigualdad. Justamente la desigualdad que nosotros queríamos y que habíamos señalado al inicio de esta aula, que la norma de U es menor o igual que una constante norma de la F. Por tanto, si usamos nosotros la ecuación del resolvente, o sea, esta ecuacióncita aquí, vamos a encontrar de que U se expresa como el operador resolvente aplicado en F. Ahora fíjense, esta versión de U la aplicamos en la desigualdad anterior y obtenemos la siguiente expresión, que la norma del operador resolvente aplicado en F es menor o igual que una constante norma de F en el espacio de fase. Y por tanto, si nosotros tomamos el supremo de estos valores con f de norma menor o igual a 1, encontramos inmediatamente de que la norma del operador resolvente es limitado por una constante para todo elemento del eje imaginario. O sea, esa constante c no depende del lambda, está uniformemente limitado. Por tanto, se verifican las hipótesis del teorema de Proust. Jóvenes, llegamos entonces a nuestra parte final donde haremos nuestros resúmenes y conclusiones de lo que hemos visto en esta aula. Comenzamos viendo un poco de la estabilidad exponencial de semigrupos haciendo una comparación entre los operadores en dimensión finita e infinita. Vimos de que en dimensión finita la situación es más simple, en dimensión infinita necesitamos más hipótesis para poder concluir la estabilidad exponencial de un semigrupo. Vimos la limitación del resolvente, el teorema de Proust, las condiciones necesarias y suficientes. El teorema de Proust establece una condición necesaria y suficiente para que un semigrupo sea exponencialmente estable. Y finalmente terminamos dando un ejemplo, una aplicación del teorema de Proust para las vigas de Euler-Bernoulli con disipación friccional. En la próxima aula haremos algunos ejemplos más sobre estos métodos de estabilidad exponencial y probaremos el teorema de Proust.